En este vídeo abordaremos uno de los casos más extraños de la aviación: la desaparición de un pasajero en pleno vuelo. Sí, escuchaste bien. En 1968, un hombre simplemente desapareció durante un vuelo comercial, dejando tras de sí una serie de preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Quién era este pasajero? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro? ¿Y por qué nunca se encontró su cuerpo? Ahora, antes de continuar con los detalles de este enigma, debemos comprender el contexto de esta época. 1968 fue un año marcado por grandes cambios e incertidumbre. El mundo estaba en el apogeo de la Guerra Fría, con conspiraciones y secretos por todas partes. Era una época en la que la tecnología de la aviación estaba en auge, pero aún carecía de muchas de las características modernas que tenemos hoy. Y fue exactamente en este escenario donde ocurrió una de las desapariciones más intrigantes de la historia. Quizás te preguntes, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podía alguien desaparecer en pleno vuelo, rodeado de otros pasajeros y bajo la vigilancia de la tripulación? Esta es la pregunta que exploraremos en detalle a lo largo de este vídeo. Pero primero te pediré que te quedes hasta el final de este vídeo, dejes un me gusta y te suscribas al canal. Mientras el vuelo de Perdue Airlines surcaba el cielo esa tarde de 1968, todo parecía ir según lo planeado. El Douglas DC-3, un avión robusto y fiable, avanzaba suavemente, sin turbulencias ni ningún signo de problema. El silencio solo era interrumpido por el zumbido constante de los motores, que servía como una especie de música de fondo para los pasajeros, arrullándolos con una falsa sensación de seguridad. Pero en algún momento de este viaje sucedió algo extraño. Uno de los pasajeros, un hombre que estaba sentado tranquilamente en su asiento, desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo fanfarria. Estuvo allí un minuto y al siguiente ya no estaba. Imagínese el shock de la tripulación y otros pasajeros cuando se dieron cuenta de que se había ido. ¿Cómo fue esto posible? El plan de vuelo era sencillo: el avión había despegado de un pequeño aeropuerto regional, con destino a una ciudad cercana. El recorrido no fue largo y el tiempo fue perfecto, sin nubes en el cielo ni indicios de tormenta. La tripulación, formada por pilotos experimentados y atentos asistentes de vuelo, cumplió con sus funciones como de costumbre. Los pasajeros, una mezcla de hombres de negocios y viajeros corrientes, se relajaban en sus asientos, algunos leyendo, otros charlando, sin aparente preocupación. Entre estos pasajeros se encontraba un hombre que, a primera vista, parecía absolutamente normal. No se destacó al abordar ni durante el vuelo. No había nada inusual en su apariencia o comportamiento. Pero a medida que avanzaba el vuelo, las cosas dieron un giro inexplicable. Reportes de otros pasajeros indican que se encontraba en su asiento, mirando por la ventana, momentos antes de desaparecer. Sin embargo, cuando la azafata se acercó para ofrecerle una bebida, su asiento estaba vacío. Y no estaba en el baño ni en ningún otro lugar del avión. La tripulación entró en acción de inmediato. Primero, una búsqueda rápida del avión. Quizás se había cambiado de asiento o se había escondido de algún modo. Pero esta búsqueda inicial no arrojó ningún resultado. Luego una inspección más detallada, comprobando cada rincón, cada compartimento, cada posible escondite. Pero el hombre ya no estaba. El pánico comenzó a cundir entre los pasajeros. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo podría alguien simplemente desaparecer en un espacio tan limitado y controlado? Las reacciones fueron variadas. Algunos pasajeros quedaron paralizados por el miedo, imaginando todo tipo de escenarios. Otros comenzaron a especular sobre lo que podría haber sucedido, sugiriendo desde un secuestro hasta algún tipo de intervención sobrenatural. La tripulación, entrenada para afrontar emergencias, intentó mantener la calma, pero estaba claro que algo andaba terriblemente mal. La desaparición fue reportada oficialmente cuando el avión aterrizó. Se llamó a las autoridades y de inmediato se inició una investigación. ¿Pero qué encontraron? Nada. No hay signos de lucha, ni pistas, nada que indique dónde podría haber ido ese pasajero. Fue como si se hubiera evaporado en el aire, dejando tras de sí un misterio que, hasta el día de hoy, desafía toda explicación lógica. ¿Qué crees que pasó? Déjalo en los comentarios. Con el avión ya en tierra y el pánico empezando a dar paso a la perplejidad, se intensificó la búsqueda para localizar al pasajero desaparecido. La tripulación, aún atónita por lo que acababa de suceder, colaboró con las autoridades en cada detalle. Revivieron cada momento de aquel vuelo, intentando encontrar alguna pista que pudiera explicar lo inexplicable. ¿Pero qué encontraron? Solo un vacío inquietante, como si el hombre nunca hubiera estado a bordo. La primera etapa de la búsqueda se centró, por supuesto, en el propio avión. El equipo de seguridad registró el Douglas DC-3 de un extremo a otro. Se voltearon los asientos, se vaciaron los maleteros y se inspeccionó el baño hasta el último detalle.
Buscaron cualquier señal que indicara un destino trágico para el pasajero, tal vez una caída a través de una puerta de emergencia o incluso un colapso repentino. Pero el avión estaba intacto y no había evidencia de que hubiera sucedido algo drástico. Mientras tanto, en el exterior, las autoridades locales movilizaron equipos de búsqueda alrededor del aeropuerto y a lo largo de la ruta del vuelo. Sobrevolaron los posibles puntos por donde pudo haber pasado el avión, buscando alguna pista, algún cuerpo, cualquier rastro que hubiera quedado. Nada. Era como si el pasajero se hubiera desmaterializado en el aire. Esto aumentó aún más la sensación de misterio e incomodidad entre todos los involucrados. Ante la falta de resultados, la investigación adquirió una nueva dimensión. Se llamó a expertos para analizar las declaraciones de todos los que estaban a bordo. ¿Hubo algo extraño en los informes? ¿Alguna inconsistencia? Los testimonios, sin embargo, no hicieron más que reforzar el misterio. Los pasajeros y la tripulación describieron al hombre desaparecido como un hombre normal y tranquilo, sin ningún comportamiento inusual antes de desaparecer. Nadie vio nada sospechoso, nadie notó ningún movimiento inusual. Solo ese desconcertante vacío en su asiento. Fue entonces cuando surgieron las primeras teorías y especulaciones. Algunas personas comenzaron a sugerir que el pasajero podría haber planeado su propia fuga, tal vez para escapar de algo o de alguien. ¿Podría haber usado una identidad falsa? O tal vez estuvo involucrado en algún complot mayor, algo que lo obligó a ser sacado del avión de manera clandestina. Pero incluso estas hipótesis, por muy intrigantes que fueran, toparon con una barrera insuperable. ¿Cómo podría alguien salir de un avión en pleno vuelo sin dejar rastro? Conforme fueron pasando los días y las búsquedas continuaron sin éxito, los testimonios comenzaron a volverse contradictorios. Algunos pasajeros, inicialmente tranquilos, empezaron a cuestionar sus propios recuerdos. ¿Estuvo realmente el hombre a bordo desde el principio? ¿Era posible que todos hubieran imaginado su presencia? ¿Pero cómo podría un grupo de personas crear una memoria colectiva de alguien que no existió? La confusión y la desesperación se apoderaron de la investigación. A pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda llegó a un callejón sin salida. El pasajero desaparecido se convirtió en una sombra, una figura que parecía haber sido tragada por el propio misterio que generaba su ausencia. Los días se convirtieron en semanas y pronto quedó claro que las respuestas no llegarían fácilmente. El caso fue abandonado, pero el misterio permaneció. Y fue entonces, en las sombras de esta incertidumbre, cuando las teorías de la conspiración comenzaron a ganar fuerza. ¿Qué pasó realmente con ese pasajero? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Fue en este momento cuando las teorías de la conspiración surgieron de las sombras, ganando fuerza entre quienes buscaban respuestas a lo inexplicable. La primera teoría que empezó a circular fue la de un elaborado secuestro, una operación tan bien orquestada que podría haber engañado a todos los que estaban a bordo. Los defensores de esta idea sugirieron que el pasajero desaparecido podría estar involucrado en algo mucho más grande, tal vez espionaje o algún tipo de crimen organizado. ¿Sabía demasiado? ¿Será que estaba a punto de entregar información confidencial y debía ser eliminado discretamente? Esta teoría proponía que, en algún momento durante el vuelo, agentes altamente entrenados, disfrazados de pasajeros o incluso tripulantes, habrían ejecutado un plan para sacar al hombre sin que nadie se diera cuenta. Pero ¿cómo podrían haberlo hecho sin abrir una puerta, sin causar escándalo, lo más importante, sin dejar rastro? Los teóricos han sugerido que el pasajero podría haber sido evacuado a través de un compartimento secreto, o incluso que el avión podría haber realizado un desvío no registrado para un aterrizaje rápido y clandestino. Pero para los investigadores y expertos en aviación, esta teoría se vio obstaculizada por la falta de evidencia física que respalde estas suposiciones. Otra teoría, aún más inquietante, era que la desaparición fue resultado de la intervención del gobierno. Según esta línea de pensamiento, el pasajero podría estar involucrado en alguna operación secreta, algo tan sensible que requería borrar su existencia de la historia. Algunos señalaron programas ultrasecretos de la época, afirmando que el hombre podría haber sido un agente o un científico con conocimientos peligrosos. En este escenario, su desaparición no fue un accidente, sino más bien una expulsión intencionada, llevada a cabo por fuerzas más allá de la comprensión de los civiles comunes y corrientes. Documentos falsificados, registros borrados y una operación limpia que dejó al mundo creyendo que se había desvanecido en el aire. Lo que hizo el caso aún más enigmático fue la total falta de respuestas de las autoridades. El silencio de las investigaciones oficiales y la falta de una conclusión definitiva alimentaron aún más las teorías de que se estaba encubriendo algo. Y entonces, justo cuando parecía que el misterio estaba condenado a permanecer sin resolver, surgieron informes que convirtieron el caso en algo aún más inquietante: los supuestos avistamientos del pasajero desaparecido.
Estos informes comenzaron a surgir desde distintos puntos del país y, con el tiempo, incluso desde fuera del mismo. Los testigos afirmaron haber visto al hombre desaparecido en aquel vuelo de 1968, pero siempre en circunstancias que desafiaban la lógica y la realidad. El primero de estos informes provino de un hotel en un pequeño pueblo, a miles de kilómetros del punto de partida del avión. El director del hotel, que nunca había oído hablar de la desaparición, describió un extraño encuentro con un huésped que parecía completamente desorientado. El hombre entró al hotel sin equipaje, con una expresión de confusión en el rostro, como si no supiera cómo había llegado allí. Se identificó con un nombre que coincidía exactamente con el del pasajero desaparecido. Sin embargo, antes de que el gerente pudiera hacer más preguntas, el hombre simplemente abandonó el hotel y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Lo más inquietante de estos informes fue que el hombre parecía no haber envejecido ni un día desde 1968. Los testigos que lo reconocieron dijeron que se parecía exactamente a las descripciones y fotografías de la época. Esto generó una serie de especulaciones aún más extrañas. ¿Estaba atrapado en algún tipo de bucle temporal? ¿Había sido sometido a algún experimento que lo mantenía fuera del flujo normal del tiempo? O, lo que es aún más inquietante, podría ser posible que hubiera sido transportado a otra dimensión o realidad, solo para reaparecer en momentos aleatorios, sin jamás establecerse en ningún lugar. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.